Bueno, buenas noches. Muchas gracias pues a los que asistieron a la charla. Vamos a dar pues inicio a la charla de fibrilación auricular. Entonces, bueno, este es el contenido pues en general. Vamos a hacer primero una introducción a la FA. ¿Cuáles son los criterios pues diagnósticos, electrocardiográficos? ¿Cómo es la fisiopatología, los factores de riesgo? Epidemiología, cómo se clasifica, eh, complicaciones, presentación clínica, ayuda diagnóstica, tratamiento y los diagnósticos diferenciales. Entonces, bueno, empezamos aquí con un caso, pues alrededor de la presentación voy a estar mostrando pues casos clínicos como para, antes de cada tema, pues el que quiera pues responder pues interrumpe y si no pues yo voy diciendo como la respuesta. Entonces, bueno, entonces aquí una mujer de 80 años que pues en apariencia había sido tratada por insuficiencia cardíaca durante años, consulta ahora por náuseas y vómitos y pues no existen registros electrocardiográficos previos y pues tenemos este electro. Entonces como que basados en este electro, ¿cómo podemos mejorar o modificar el tratamiento de la paciente? Esa es la pregunta aquí. Entonces, bueno, vemos que primero pues el eje está bien, no vemos como alteraciones pues en los QRS, pues de uno está positivo, a veces está positivo. Y cuando nos vamos a B5 y B6, vemos que hay como una depresión del ST, ya en forma de U. Y pues si nos fijamos por aquí en B2 y en B3, vemos que hay, después de la onda T, miren aquí en B2 y B3, después de la onda T, hay una leve elevación, ya, que aparenta pues ser una onda U. Entonces, si nos ponemos a pensar en esta paciente, pues como los síntomas con los que llegó, la patología pues que tiene y qué medicamentos puede haber estado tomando, podríamos pensar en digoxina, porque pues aquí en B5 y B6 es clásico pues cuando las personas están siendo tratadas con digoxina que muestren este hallazgo de cubeta digitálica. Pero pues bueno, adicionalmente por los síntomas, como la digoxina pues bloquea la bomba de sodio-potasio, ATPasa, no solamente lo hace en el corazón, sino que también lo hace pues a nivel sistémico, incluido pues tracto gastrointestinal. Entonces, vamos a ver que los síntomas que ella tiene de náuseas y vómitos también pueden ser causados por este pues, medicamento. Pero como ella es una paciente con falla cardíaca, pues lo más probable es que también estuviera siendo tratada con diuréticos y pues los diuréticos en general, pero pues principalmente los del ASA, pues son propensos a generar hipocalemia. Entonces, de los hallazgos pues, que mencioné, pues la hipocalemia también se asocia a que pues puede ser causada por náuseas y vómito y pues puede generar aplanamiento de ondas T y generación pues de ondas U. Pero si vemos otras derivadas, por ejemplo, aquí en B5 y B6 mismo, vemos que sí hay como una leve onda, o sea, sí se ve como la onda T algo positiva, entonces no se ve como tanto aplanamiento, en fin. Aquí lo que tocaría hacer con esta paciente, pues obviamente, pues mandarle pues electrolitos y definir pues si está haciendo una hipocalemia. Y así es como más o menos abordaríamos esto. Y en caso de que esté tomando la digoxina, pues verificar si es una paciente que ya previamente ha sido tratada pues con el escalón, o sea, ha seguido el escalón correcto en control de frecuencia, porque pues obviamente la digoxina no es primera línea en control de frecuencia. Y adicionalmente, pues corregir, en caso de que tenga pues hipocalemia, debemos pues corregirla porque evidentemente la hipocalemia va a precipitar el efecto de la digoxina, ya que al inhibir la bomba sodio-potasio ATPasa, realmente la digoxina cuando llega ahí a la bomba, ella compite con el potasio por la bomba. Entonces, entre menos potasio haya, pues más se va a potenciar el efecto, más se va a potenciar el efecto de la digoxina y pues peor va, o sea, pues peor, o sea, va a sufrir los efectos digitálicos en cuanto a sus dos vías, ¿ya? Que pues una tiene que ver con el efecto que tiene la digoxina a nivel
de no sino auricular principalmente, y el otro va a ser pues, pues en cuanto a lo que tiene que ver ya con la contracción, ¿ya? Entonces puede generar como por los dos lados de su efecto, pues compromiso. Aquí en cuanto al enfoque general, pues en las taquiarritmias pues está de lo que vamos a hablar hoy, la fibrilación auricular. Entonces pues hay que hacer su respectivo diagnóstico diferencial pues con lo más común que hay. O sea, básicamente pues tenemos que tener siempre presente que cuando las arritmias son supraventriculares pues van a tener el QRS pues estrecho, ¿no? Pero pues entonces hay que saber diferenciar muy bien la FA de lo que es el flutter, porque pues puede llegar a parecerse, ¿ya? Y pues hacer los otros respectivos diagnósticos, como por ejemplo con el Wolff-Parkinson-White, con su hallazgo característico de onda delta y PR corto o con una taquicardia paroxística supraventricular, ¿ya? En la que hay pues reentrada nodal. Bueno, entonces aquí tenemos estos dos electrodos en los que pues como para ver las características típicas, entonces pues simplemente pues no va a haber onda P, son ondas F porque son chiquitas y pues se van a generar, bueno, así se les dio el nombre, onda F pues minúscula y se van a generar por contracciones pues desordenadas que hay en la aurícula. Entonces lo que pues evidentemente como que retrasa que las contracciones auriculares desordenadas que se están generando, que general pues comúnmente son más de 400 latidos los que se generan a nivel auricular, son muy pocos los que logran pasar al ventrículo porque pues el nodo AV tiene su periodo refractario en el cual pues frena pues, algunos impulsos y no va a tener la misma frecuencia finalmente el ventrículo que pues las aurículas. El ritmo pues va a ser irregular y pues el QR es estrecho como ya lo mencionamos. Entonces, aquí, hablando pues ya como tal sí, de la etiología, entonces vemos cómo aquí en la desembocadura de las venas pulmonares principalmente se empiezan a generar diferentes focos pues que envían, pues se despolarizan y lo que van a hacer es que con el tiempo el aurícula del paciente se va a fibrosando y esto pues se va a ver mucho más marcado a medida que la enfermedad va avanzando. Entonces, en un paciente con FA persistente es más común que sus aurículas estén más fibrosadas y con mayores vías que se despolaricen espontáneamente, ¿ya? Diferente con una FA paroxística. Aquí pues a nivel de la orejuela, de la aurícula izquierda, es como donde el flujo sanguíneo tiende más o sea, tiende a ser más lento y es por eso que en ese sitio es donde es más propenso a que se formen los trombos. Y pues vamos ahorita a mencionar ciertas cosas con respecto a eso. Aquí tenemos un caso pues de un hombre de 50 años que consulta al servicio de emergencias por palpitaciones, no tiene dolor precordial, pues tiene acortamiento de la respiración, no ha tenido dolor precordial, tampoco acortamiento de la respiración, mareo. Y en el examen físico se confirma la presencia de ritmo irregularmente irregular con frecuencia cardíaca de 120. El paciente organizó una fiesta la noche pasada para los cumpleaños de su esposa y consumió una gran cantidad de alcohol. Él normalmente no toma y es un paciente saludable y no toma otros medicamentos. Entonces, el hallazgo más probable de los que puse aquí, pues va a ser ausencia de ondas P y puse simplemente el caso como para que tengamos en cuenta que pues uno de los activadores pues de la FA va a ser el alcohol, el consumo pues por decir exacerbado crónico y también agudo puede pues precipitar la FA y adicionalmente pues están otros factores de riesgo, pues que los principales van a ser la hipertensión, enfermedad arterial coronaria, diabetes, obesidad y el envejecimiento también. El sexo masculino pues es el más común que se presente la FA
Y en lo del caso anterior, se me olvidó mencionar, también se conoce como el síndrome del día festivo, por si pues a alguien le interesa eso, los epónimos y eso. Bueno, entonces aquí en epidemiología, pues tenemos que la FA de la arritmia sostenida más común en el mundo. Su prevalencia en adultos es de 2 a 4%, y de este 2 a 4%, 2/3 tienen un patrón paroxístico, de los cuales 5 a 10% progresan al año a una FA persistente. Y de los que tienen FA persistente y se les hace una cardioversión exitosa, más del 20% hacen FA recurrente. Aquí tenemos como la prevalencia a nivel mundial, vemos que pues es muy alta en Estados Unidos, Canadá. Entonces, bueno, aquí tenemos como la clasificación general. Entonces, la FA paroxística va a ser pues episodios que terminan espontáneamente a los 7 días. La FA persistente es la que va de 7 días hasta el año, y la FA persistente de larga data va a ser la que ya sobrepasa el año. Y en la permanente, en la que ya se han intentado pues todos los tratamientos, y nada ha funcionado pues con el paciente, y ya pues tanto el paciente como el médico pues deciden no seguir intentando pues procedimientos. En la FA subclínica, básicamente se define como una FA que a nivel ambulatorio se detecta en el paciente ya en cualquier dispositivo, sea un marcapasos, un monitor de eventos, un reloj inteligente, un smartphone inteligente, y le detecta un electro, pero pues tiene que hacer un trazado que dure más de 30 segundos, pero el paciente no tiene síntomas. Y pues cuando viene a la clínica se le hace el electro, eh, y no se encuentra, o sea, no aparece el patrón de fibrilación auricular en el electro. Entonces esa es como la definición. Está la FA valvular, que van a ser pacientes con estenosis mitral reumática, que tiende a ser moderado o severa, o pacientes que tengan una válvula cardíaca mecánica, o que se les haya pues reparado la válvula mitral. Y la FA no valvular, pues que incluye todas las contrarias a esa. Entonces, bueno, en cuanto las complicaciones que nos puede dejar la FA en un paciente son muchas, pues principalmente eh, el ACV, y a partir de ese pues puede el paciente incluso morir. Falla cardíaca, pues por la taquicardiomopatía que va a generar la FA con sus frecuencias pues tan altas. Y recordar siempre que pues tanto la FA, o sea, la FA empeora la falla cardíaca, y la falla cardíaca empeora la FA, porque a medida que aumenta el remodelado cardíaco, incluso en las aurículas, esta tensión pues va a generar también pues que se alteren sí, la estructura altera y hace que pues se generen esos focos ectópicos. Entonces, bueno, aquí también está la depresión, deterioro cognitivo, demencia por microémbolos que pueden viajar, y pues el deterioro en la calidad de vida también es algo muy marcado. Tenemos aquí otro caso. Mujer de 82 años se presenta con palpitaciones y fatiga en las últimas 24 horas. El electro muestra una nueva aparición de FA y un promedio de frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto. La presión es 124/82. ¿Cuál de los siguientes cambios hemodinámicos se esperan en la paciente? Entonces, de las opciones, la respuesta es la disminución de la precarga. Entonces, ahorita después de que vea aquí lo de los síntomas, explico pues como la respuesta a esa pregunta. Entonces, los síntomas de la FA van a ser muy variados, pueden ir desde que, o sea, como algo de cansancio mental, físico, palpitaciones, el mismo ACV que se puede presentar, el dolor precordial, por la falla cardíaca que se puede generar un edema pulmonar agudo y pues generar en el paciente disnea, y el síncope, pues porque pues el paciente, principalmente pacientes que dependen del llenado auricular, son como los más propensos a hacer síncope, pues los mismos pacientes que tengan hipertrofiado el corazón van a requerir de la patada auricular, y pues en la FA, como no hay contracción auricular, pues el llenado ventricular va a ser menor, eh, y pues el gasto cardíaco por ende va a disminuir, y esos pacientes pues son más propensos a hacer síncope.
y también pues los que tengan una estenosis mitral, pues va a ser más complicado. Vemos entonces aquí una imagen en la que se muestra el pulso venoso yugular en esta parte de abajo, a la izquierda. Vemos que pues la onda va a ser característica de esa contracción auricular, esa patada auricular, y vemos cómo en los pacientes con fibrilación auricular esa onda pues desaparece. Entonces aquí tenemos otro caso, una mujer de 55 años, se presenta con palpitaciones y se le encuentra una FA de nuevo, ella es previamente saludable, sin historia de condición médica crónica, no toma medicamentos, su examen es notable para un pulso irregularmente irregular. ¿Cuál de los siguientes test se indica? Pues o sea, pues depende pues del contexto. Igual aquí la pregunta es orientada como cuál sería el, el, como el ideal de estos que están aquí. Entonces ahí uno, pues yo diría TSH, porque pues es muy importante en los pacientes con fibrilación auricular, pues descartar enfermedad tiroidea, porque ustedes le inician el tratamiento al paciente y en caso de que tenga una enfermedad tiroidea de base, si no se le corrige, pues es muy probable los medicamentos para la FA no vayan a funcionar. Entonces, por eso primero hay que tratar la enfermedad tiroidea y ya luego pues metemos los medicamentos para la fibrilación auricular. Los otros exámenes, pues creatinina para ver la función renal del paciente, ajustar medicamentos, anticoagulantes, pues el eco para ver en qué estado está el corazón, hipertrofia, qué tamaño está la aurícula. Entonces, bueno, en la fibrilación auricular, uno tiene que antes de empezar el tratamiento, clasificar al paciente en estas 4S, que pues va a ser la primera, el riesgo pues de ACV, lo vamos a ahorita ver con el chatbox, los síntomas, las severidades de los síntomas con la escala ERRA y pues la severidad de la carga, que es la clasificación que ya mencioné, paroxística, persistente, y pues la severidad del sustrato, pues las comorbilidades del paciente, la falla cardíaca, etcétera. Bueno, aquí en el chatbox, pues la falla cardíaca suma un punto, la hipertensión un punto, edad de más de 75 años 2 puntos, diabetes mellitus un punto, el stroke 2 puntos, la enfermedad vascular un punto, edad de 65 a 74 un punto, y pues la categoría sexual pues un punto. Bueno, entonces para los síntomas, entonces aquí esta es como la NIJA para falla cardíaca. Entonces aquí en el score, o sea, el 1 pues no tiene síntomas, el 2A tiene síntomas que pues no afectan o sea, no afectan su vida diaria, y el 2B tiene síntomas, pero, o sea, no afectan su vida diaria. En el 2B tiene síntomas, pero los síntomas como que le preocupan. En el 3 ya sí la vida diaria se afecta, y en el 4 el paciente literalmente no puede hacer nada en el día. Entonces, bueno, aquí ya después de haber clasificado al paciente en esas cuatro S, ahorita sí vamos a empezar con lo que es el tratamiento. Entonces el tratamiento pues tiene que ir desde la anticoagulación al control de síntomas con control de frecuencia y control de ritmo. Y la C, pues ya a tratar lo que serían las comorbilidades. Entonces, bueno, antes de iniciar la anticoagulación, pues nosotros tenemos que mirar el riesgo de sangrado del paciente, principalmente enfocarnos o sea, los riesgos de sangrado que podemos modificar. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí en los modificables hipertensión, uso de antiplaquetarios, AINES, un INR que no esté en rangos terapéuticos. Entonces aquí sacan esta escala que es la escala de Hasbled. Entonces, en esta escala pues va, o sea, está la hipertensión, pues aquí el INR lábil que les comentaba, y pues por ejemplo, si el paciente usa AINES, toma alcohol. Entonces, bueno, cada uno suma un punto. Si el paciente tiene más de 3 puntos, se dice que tiene un alto riesgo de sangrado, ¿ya? Pero entonces estas escalas le hicieron principalmente para que uno no, o sea, para que uno esté más pendiente del paciente, pero no contraindica la anticoagulación. Entonces,
aquí ya no se cita al paciente cada 4 o 6 meses, sino que se va a citar al paciente cada 4 semanas, ¿ya? Hay unas que sí son contraindicaciones absolutas para la anticoagulación, que va a ser pues que el paciente actualmente tenga un sangrado severo, y pues obviamente toque ir al foco y tratarlo, comorbilidades asociadas, trombocitopenia severa, plaquetas menos de 50.000, anemia severa en investigación, o que tenga reciente evento de sangrado de alto riesgo como una hemorragia intracraneal. Entonces, bueno, aquí tenemos un caso pues, de un paciente, una paciente de 50 años que viene al departamento de emergencias debido a una lesión grande y dolorosa en la piel. Ella no recuerda haber tenido ningún trauma, fue recientemente diagnosticada con FA y empezó el tratamiento con warfarina. La paciente notó la lesión un día y medio día después, perdón, la paciente notó la lesión un día y medio después de empezar la medicación. La temperatura es 36.7, la presión 130/82, el pulso 68, irregularmente irregular. Entonces la examinación física de la paciente pues fue esta, no tiene otras alteraciones en la piel, entonces como que cuál de estas sería la causa más probable de la lesión de la piel de esta paciente. Entonces aquí la respuesta pues sería el déficit de proteína C. ¿Por qué? Porque es que la warfarina va a inhibir pues no solamente los factores 10, 9, 7 y 2, que son dependientes pues de la vitamina K, sino que también va a inhibir las proteínas C y S, que son los anticoagulantes endógenos que nosotros tenemos. Entonces, el problema aquí es que la warfarina va a inhibir a ambos, tanto lo que coagula como lo que anticoagula. Pero entonces los que anticoagulan, que son la proteína C y S, tienen una vida media mucho más corta, y entonces la warfarina los inhibe, por decir, con mayor efecto a ellos, ¿ya? Mientras los que coagulan pues van a estar más sueltos. Entonces ese es como el efecto que se ha más o menos descrito para esta patología de necrosis pues de la piel por warfarina. Entonces, bueno, aquí tenemos el ciclo de la vitamina K. Pues aquí mostramos que pues, la warfarina va a inhibir aquí la B-corC1, la epoxidoreductasa, que pues va a coger con un NADH, y pues va a reducir la vitamina K, y esto es lo que se va a usar para los prosimógenos no funcionales y activarlos para que coagulen. Entonces, esta S-warfarina es como la isoforma de warfarina que es más potente, porque también está la R. Entonces, esta isoforma S se metaboliza por la enzima CYP12/9. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que es muy importante pues, saber cómo los otros medicamentos que también interactúan con esas enzimas del citocromo. Por ejemplo, aquí amiodarona bloquea la CYP12/9. Entonces, amiodarona, pues, evidentemente se puede llegar a usar en algún momento en el paciente, en el mismo paciente que estemos dando, pues, algún anticoagulante. Y en caso de que estemos dando warfarina, pues, no se va a poder hacer, ¿ya? Porque es que la amiodarona, al bloquear la CYP12/9, aumenta, pues, la warfarina, pues, en circulación, por lo cual se potencia su efecto y, pues, puede llevar a sangrados. Bueno, entonces vamos a hablar pues o sea, al final de lo que vamos a mencionar aquí de los estudios, brevemente, como algo epidemiológico, pues tengo como una tabla en la que pues se va a mostrar como los resultados vamos a mostrar el estudio pues de Dabigatran, el de Apixaban y el de Rivaroxaban. Entonces al final voy a mostrar como la tabla de todos juntos. Entonces, bueno, aquí pues este es el relay, el de Dabigatran. Puse esto simplemente para mostrarles, bueno, antes de eso, todos los estudios de estos anticoagulantes se hicieron en comparación con un tratamiento que ya estaba estándar para, para anticoagular, que pues era la warfarina. Entonces, el diseño de estos estudios, básicamente, pues, o sea, son ensayos clínicos aleatorizados, y aquí lo que hay que tener en cuenta es que
ese tipo de ensayos cuando ya hay un tratamiento estándar y se quiere ver otro nuevo medicamento, o sea, lo hacen no para demostrar que ese nuevo medicamento es mejor, sino que lo hacen para demostrar que el nuevo medicamento no es inferior al que ya está estándar. Entonces, este tipo de estudios son ensayos clínicos de no inferioridad. Entonces, en ellos, como tal, definen la hipótesis alterna es como lo que ellos quieren encontrar, que la hipótesis alterna es que, sí, por ejemplo, aquí, dabigatran no es inferior a la warfarina, eso es lo que ellos querían encontrar, ¿cierto? Entonces son los mismos que diseñan el estudio los que van a definir qué tanto es como el hallazgo, qué tan significativo es, y acorde a eso, pues ellos determinarán eh, qué hallazgo va a ser, o sea, el valor de la P va a ser 0.05 y por debajo, y si lo que ellos encuentran tiene una P de significancia que sea menor de 0.05, esto nos dice que esa hipótesis alterna se acepta. O sea, que sí, que el de Dabigatran no es inferior a la warfarina, ¿ya? Pero si digamos, como en esta imagen que ven aquí, dice 0.65, o sea, si esa P de significancia da más de 0.05, se acepta la hipótesis nula, que no era algo que ellos buscaban, pero se encontró. Y fue que terminó siendo el dabigatran superior a la warfarina. ¿Ya? Entonces, en ese tipo de estudio, pues nos dan unos valores. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, muestran el hazard ratio. Y aquí, pues, aquí en esta línea punteada, ustedes ven que los cuadrados están a la izquierda. Eso quiere decir que el hazard ratio fue de menos de 1, ¿ya? Y eso quiere decir que la probabilidad del evento, o sea, el que estamos mostrando a la izquierda, que fue ACV o accidente isquémico transitorio, fue menor en los pacientes con dabigatran que en los pacientes con warfarina, ¿ya? Entonces, pues como pueden ver acá, vemos que en el tiempo de 0 a 30 meses, warfarina empieza más rápidamente a tener como el evento, ¿ya? Comparado con, aquí están comparando, aquí están mirando el evento de ACV y embolismo sistémico. Entonces vemos cómo ocurrió primero en el grupo de warfarina y ocurrió más en el grupo de warfarina que en dabigatran 110 y en dabigatran 150. Entonces, espera. Bueno, aquí pues para mostrar como este tipo de estudios, cómo sacan o sea, los ensayos clínicos para que el valor de lo que ellos encuentran se vea como mucho más, o sea, para magnificar los resultados y que se vea que sí sirvió o no, tienen un valor que lo sacan, que se llama la reducción del riesgo relativo, ¿ya? Entonces cogen la tasa del evento, eh, por ejemplo, aquí el primero, sangrado mayor. Entonces, la tasa anual del evento en warfarina fue de 3.36, ¿cierto? Y en dabigatran 110 fue de 2.71. Entonces, pues, una fórmula que es reducción del riesgo absoluto es igual a, por ejemplo, aquí sería entonces warfarina, esta tasa anual de warfarina menos la tasa anual del evento de sangrado mayor en dabigatran 110 dividido la tasa anual en warfarina, ¿cierto? Ya les voy a mostrar por qué dije esto. Bueno, espera. Entonces acá, el resultado de eso nos va a dar aquí, la dabigatran 110, sangrado mayor comparado con warfarina, entonces da que baja el riesgo de sangrado mayor en un 19% del usar dabigatran 110 miligramos. Entonces, de esa manera es que los ensayos clínicos sacan esos valores para magnificarlos y que se entiendan mejor. Entonces, ahí pues los puse para que estuviera más sencillo de entender. Igual aquí están los estudios. Aquí vemos cómo en esta curva de Kaplan-Meier para Pizza Bam, pues
mirando el resultado primario de ACV o embolismo sistémico a la izquierda y el resultado de sangrado mayor a la derecha, vemos como siempre warfarina pues tuvo mayor probabilidad del evento y empezó más rápido a generar pues, casos. ¿Ya? Acá vemos esto en las dos gráficas. Y bueno, entonces aquí están como los resultados de todo. Entonces, un momentico. Bueno, entonces vemos cómo Dabigatran, vemos cómo Dabigatran 150, pues disminuye el riesgo de ACV y embolismo sistémico, es como el que más lo disminuye. Vemos cómo en hemorragia intracraneal Dabigatran 110 es la que más lo disminuye. Vemos cómo Rivaroxaban es casi igual en todo a la warfarina. Y aquí en Apixaban, pues como que es el más, pues igual que Dabigatran 150, son como los que mejor resultados pues tuvieron en esos estudios. Listo. Bueno, entonces, en el estudio de Dabigatran, pues no se incluyeron pacientes con tasa de filtración menor de 30. ¿Listo? Entonces vamos a dar Dabigatran solo si no hemos bajado allí la tasa de filtración glomerular. O sea, si no ha bajado allí el paciente. Entonces, la única indicación para bajar la dosis de Dabigatran de 150 miligramos 2 veces al día a, pongo el mar, aquí hay muchos datos, esperen, pongo el cosito rojo. Ya. Ya la única indicación para bajar entonces Dabigatran de 150 2 veces al día a 110 2 veces al día es que el paciente tenga más de 80 años, que reciba verapamilo o que tenga riesgo hemorrágico. Y eso es porque verapamilo inhibe la glicoproteína P que metaboliza el Dabigatran. ¿Listo? Entonces, pues se potenciaría mucho el efecto de Dabigatran y pues puede generar sangrados. Rivaroxaban tampoco incluyó pacientes que tuvieran pues filtración por debajo de 30 y pues la dosis de 20 miligramos al día se baja a 15 miligramos al día si el paciente tiene filtración glomerular de menos de 50. Y Apixaban, el estudio de Apixaban o sea, sí incluyó pues, pacientes con tasa de filtración de menos de 30. Aún así, pues generalmente, pues como lo que más se dice de Apixaban es como quedarlo menos de 30 sí, pero hasta 15 de filtración glomerular, hasta 15. Y o sea, la única indicación para modificar pues, la dosis de 5 a 2.5 2 veces al día sería que el paciente tenga por lo menos 2 criterios de estos 3 que voy a mencionar. Edad de más de 80 años, creatinina de más de 1.5 y peso menos de 60 kilogramos. Listo. Bueno, entonces aquí pues la guía pues también nos habla de los antídotos que hay pues para Dabigatran. Está el idarucizumab, tipo monoclonal. Para Rivaroxaban y Apixaban está el andesarnet alfa. En caso pues de que un paciente que esté anticoagulado tenga un evento agudo de hemorrágico y pues toque revertir los efectos de los anticoagulantes orales. Bueno, entonces aquí en este esquema pues, bueno, aquí en este esquema, esperen que no veo acá arriba, ya. Entonces, el paciente con FA tiene válvula mecánica protésica o estenosis mitral moderada severa. Eso es como lo primero que tenemos que ver. Y pues si lo tiene, pues empezamos con warfarina, ¿ya? Y si no lo tiene, pues identificamos pues
a los pacientes de bajo riesgo, que son aquellos que no van a tener, no van a tener puntos en el chat box, o sea, puntos diferentes a que sea mujer, ¿no? Y si es bajo riesgo, pues si no tiene ni un solo punto que no sea ser mujer, pues no se anticoagula. Ya el paso de mirar todo lo que les dije antes del Hashblend y todo eso. Y definimos entonces si da un solo punto, que cualquiera que no sea pues de género, se considera anticoagular y eso es una recomendación 2A. Y si da 2 puntos, cualquiera que no sea de género, es una recomendación 1A. ¿Listo? Bueno, si por alguna razón es imposible anticoagular a algún paciente, eh, o sea, no tolera los anticoagulantes o alguna cosa así, está este procedimiento que pues consiste o sea, ligar aquí a nivel de la orejuela izquierda, de la aurícula izquierda. Es, pues es un dispositivo que se llama Watchman y pues lo ponen allí, pero pues esto, la evidencia la verdad es 2B. Bueno, entonces, ahorita les mencioné al inicio lo que sería la FA subclínica, ¿cierto? En la que se detectaba pues en dispositivos y eso, pero que pues no era sintomática, y adicional llegaba el paciente a la clínica y no tenía trazo electrocardiográfico que mostrara aquello. Entonces, eh, la guía europea dice que se podrían tratar estos pacientes si tienen un episodio en esos dispositivos que dure más de 24 horas, que el paciente y que el paciente sea mayor de 65 años. ¿Ya? Y también en pacientes que tengan historia reciente de un ACV criptogénico. Bueno, entonces, esperen, aquí coloco. Bueno, entonces el paciente, aquí arriba, ya. Listo, entonces el paciente con FA hay que evaluar pues sus comorbilidades y pues irlas tratando, que esa pues es la C del algoritmo. Bueno, entonces aquí estamos en la B del algoritmo, que va a ser pues la mejoría de los síntomas. Entonces acá a la derecha de este algoritmo, ustedes ven que dice FA o flóter auricular preexcitado. Bueno, entonces aquí estamos hablando de FA, entonces FA preexcitada, listo. Esta es como la indicación en la que no nos vamos a ir pues por acá a intentar con medicamentos, porque pues si es una FA preexcitada, intento aquí. Si es una preexcitada, entonces en una FA preexcitada, pues va a haber aquí, o sea, el paciente va a tener FA y adicionalmente Wolff Parkinson White. Entonces va a haber aquí unas accesorios, pues generalmente se le describe como las de Kent, ¿cierto? Pero entonces en el paciente con FA, a nivel del nodo, a nivel del nodo auriculoventricular, recordemos lo que dije al principio de la presentación, tiene un filtro porque tiene pues un periodo pues en el que no se van a despolarizar las células, ¿cierto? El periodo refractario. Pero entonces, si nosotros a un paciente que tenga tanto FA como Wolff Parkinson White y se presente pues, al servicio y le empecemos beta bloqueadores, lo que vamos a hacer es bloquear aquí este filtro del nodo AB y todas esas despolarizaciones que se están dando a nivel auricular se van a ir por el haz de Kent, por el haz accesorio, y ese haz no tiene filtro igual que el nodo auriculoventricular. Entonces eso va a generar pues una arritmia pues, con frecuencias muy rápidas y pues puede ser pues letal. Entonces, bueno, aquí tenemos
esperen, coloco otra vez esto. Ya, aquí tenemos el paciente que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa o que tenga asma. Pues aquí vamos a intentar evitar beta bloqueadores porque pueden pues potenciar broncoconstricción. Entonces aquí la primera línea son los bloqueadores de calcio, ¿listo? Tenemos entonces aquí en la mitad, tenemos aquí en la mitad el paciente con falla cardíaca, fracción de eyección reducida, en el que vamos a intentar evitar el uso de los calcioantagonistas para pues no disminuir la inotropía más de lo que pueda estar. Y el paciente que no tiene comorbilidades, que no tiene comorbilidades o que lo único que tiene es hipertensión o falla cardíaca con fracción de eyección preservada, y sí podemos empezar con beta bloqueadores y los calcioantagonistas. Entonces, después evalúa al paciente, a ver si pues se ha hecho un buen control, o sea, a ver si sigue pues con frecuencias por encima de 110 o no, y si sigue con síntomas. Si va todo bien, pues sigue con el mismo medicamento. Si las frecuencias están en más de 110, entonces el paciente con falla cardíaca, bueno, el paciente, pues, empecemos por acá, paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa o asma, pues aquí podemos adicionar digoxina, y en el paciente con fracción de eyección reducida, también podemos adicionar la digoxina. Y pues aquí potenciaríamos incluso a mejorar esa inotropía. Amiodarona, pues es como también se puede usar aquí, eh, ya que pues amiodarona pues tiene múltiples, no solamente cumple con sus efectos como antiarrítmico de clase 3, sino que pues también tiene efectos como antiarrítmico de clase 2 y 4 a nivel del nodo. Aquí pues si el paciente tiene pues fracción de eyección preservada o hipertensión, entonces aquí podemos adicionar pues las mezclas que vemos acá, que son digoxina, beta bloqueador o antagonista de calcio. Bueno, después se vuelve a evaluar el paciente y ahí ya lleva 2 medicamentos. Entonces, se mira si sigue con frecuencias de más de 110 o con los síntomas, pues persisten los síntomas. Entonces, básicamente, pues, si el paciente sigue mal, toca pues, pues se considera mezclar tres drogas pues para el control de frecuencia, aunque pues la verdad es complicado porque pues son muchos efectos adversos que se pueden presentar. Aquí en este punto ya se empieza a considerar para el paciente terapia de resincronización cardíaca, y aquí en este punto ya se empieza a considerar control del ritmo, ¿ya? Entonces ya vamos a pasar a lo que sería control del ritmo, pero entonces ustedes ven aquí, acá dice que hay unos pacientes que toca pues colocarle marcapaso. Entonces generalmente pues van a ser pacientes que o sea, que tienen problemas de conducción. Un bloqueo de rama izquierda con FA no va para, generalmente no va para control del ritmo, sino que estos pacientes toca pues hacer ablación de nodo y poner marcapaso, ya porque pues con control de ritmo la verdad no se lograría mucho y pues tiene muchos efectos adversos. Bueno, entonces aquí están pues medicamentos para control de frecuencia. No vamos a ahondar mucho en todo esto porque es mucha info. Bueno, entonces, listo, aquí. Para hacer control de frecuencia hay que evaluar qué pacientes serían como los ideales para hacerles, o sea, cuáles pacientes son los que más se beneficiarían de un control de ritmo, ¿ya? Y el primer paso en control de ritmo el primer paso en control de ritmo es la cardioversión y ya después los antiarrítmicos a largo plazo. Entonces, ¿a qué pacientes les iría mejor? Pues a los que sean más jóvenes
a los que tengan un primer episodio de FA, que sea una FA precipitada por un evento agudo, por ejemplo, una neumonía, una cirugía. Pacientes que no tengan tanto remodelado auricular, por ejemplo, por una falla cardíaca, pacientes que no tengan tan agrandada la aurícula izquierda, pacientes que no tengan comorbilidades, son el tipo de paciente a los que les iría mejor. Aún así, hay un paciente que, por ejemplo, que debido a la taquicardiomopatía generada por las altas frecuencias, pues a pesar de que no se beneficiaría mucho de una terapia de control de ritmo, esos pacientes pues toca darles control de ritmo porque pues igual si no se les hace, se sigue empeorando esa taquicardiomopatía. Entonces, eso es como lo principal de este esquema. Entonces, miren, ya voy a mostrar la parte de cardioversión, pero antes de eso, hay que anotar como que, antes de eso hay que anotar esto. El paciente a cardioversión puede llegar también en un evento agudo. Entonces puede llegar con síncope, puede llegar con un choque cardiogénico, con dolor precordial tipo isquémico y pues complicado. Entonces ese tipo de paciente lo que toca hacer es pues cardiovertir de una, ¿cierto? Pero entonces allí nos vamos a saltar a esto. Entonces, ese tipo de paciente toca pues nos toca seguir el algoritmo del ACLS, ¿ya? Esa es solo una parte de ese algoritmo, en realidad hay otra partecita aquí con lo de la taquicardia, porque pues está la parte de maniobras vagales y todo eso con adenosina, en general para las supraventriculares, ¿ya? Para ver si de pronto es una taquicardia por reentrada nodal. Pero digamos que cuando ya definen que pues es FA, pues lo ideal es la cardioversión eléctrica con 120 a 200 joules, ¿listo? Entonces, bueno. Listo, entonces, aquí. Bueno, entonces, eh, ese evento agudo que acabo de mencionar es esta parte pues del, del algoritmo, ¿no? Se le hace la cardioversión rápidamente al paciente y si tiene un chatbox de 0 puntos que no sean, o sea, aquí, eh, que no sean de género, pues se anticoagula solo por 4 semanas y después ya se deja sin anticoagulación. Si tiene un chatbox por lo menos de 1 punto que no sea de género, se anticoagula de por vida, se considera de 2B. Si tiene 2 puntos de chatbox, se anticoagula con una recomendación 1A. Entonces acá, si subimos al algoritmo de nuevo, vemos que para cardiovertir, pues primero toca chequear el estado de anticoagulación del paciente, ¿cierto? Si el paciente no está anticoagulado, pues tenemos que empezar rápidamente con alguno de estos, ¿ya? Empezamos a anticoagularlo, ¿ya? Y si han pasado más de 48 horas, como pueden ver acá, lo ideal, pues, es hacer bueno, esperar 3 semanas, mientras el paciente, pues, como que le hacen efecto los anticoagulantes acá, o en caso de que en ese momento en el que llega el paciente se le haga un eco transesofágico y se detecte que no hay trombo en la aurícula izquierda, ¿ya? Se puede en menos de 3 semanas anticoagular al paciente. Generalmente estos pacientes de acá, el que llega acá es un paciente que incluso o sea, que da los 2 puntos pues de no género en el chatbox, ¿ya? Y generalmente el paciente ideal acá es este, y que también tiene un antecedente de tromboembolismo, estenosis mitral, válvula pues mecánica y eso. Acá
en este grupo, los pacientes que llegan en menos de 48 horas, esos pacientes, pues, el ideal es un paciente que en el chatbox solamente tiene un punto que no va a ser de género, ¿ya? Entonces, estos pacientes se cardiovierten de una, sea cardioversión eléctrica o farmacológica, ¿ya? Se prefiere, o sea, la eléctrica es más efectiva, pero se prefiere la farmacológica porque pues no toca sedar a los pacientes. De estos pacientes hay un grupito que es posible esperar a ver si de pronto vuelven a ritmo sinusal de manera espontánea. Y generalmente ese tipo de pacientes son pacientes jóvenes que generalmente se ha sido una FA precipitada por ejemplo, una cirugía o una infección. Entonces, como que si esperan, puede que vuelva a ritmo sinusal espontáneamente. Listo, entonces todos van a terminar acá en anticoagulación a largo plazo. Pues, si dan el puntaje. Bueno, entonces los medicamentos que se usan para la cardioversión, pues están aquí, flecainida, propafenona, bernacalan, pero bernacalan pues solo están en Europa, amidarona y butilida. Listo, entonces aquí voy a anotar como lo principal que hay que tener en cuenta en cuanto a contraindicación, precaución. Listo. Entonces, flecainida y propafenona, entonces grupo antiarrítmicos clase 1, ¿no? Entonces, por actuar a nivel de, o sea, van a modificar la curva del sodio, entonces el QRS, ¿cierto? Lo anchan. Entonces, aquí hay que estar muy pendientes pues, del QRS de estos pacientes, monitoreo, porque pues esto puede precipitar un arresto cardíaco. Amidarona. En amidarona, utilidad, grupo de casi 3 de antiarrítmicos, toca estar muy pendiente con lo que es el QT. Es como lo más importante, ¿ya? Estar pendientes con eso. Y ya. Quería como mencionar como lo más. Bueno, aquí está este procedimiento. Ya se hizo la cardioversión. Ya vamos a hablar entonces de lo que sería control de ritmo a largo plazo y lo que sería la ablación. Entonces, la ablación es esto, se hace con frío aquí, con criablación, aquí en la desembocadura pues, de las venas pulmonares o con radiofrecuencia, como en estos puntos pues rojos. Entonces, eh, bueno, entonces el paciente aquí sintomático es lo principal, ¿no? No sirvió ni el control de frecuencia, ni la cardioversión, y el paciente sigue sintomático. Entonces hay que dividir esto entre grupos, FA paroxística, FA persistente, que son estos dos grupos, y acá es un paciente con falla cardíaca, fracción FA y falla cardíaca, fracción de erección reducida. Entonces, bueno, aquí es como el único grupo en el que la ablación con catéter después de la cardioversión es una recomendación 1C, ¿ya? Pero aquí no aparece, pero en una diapositiva que viene ahora, voy a mostrar cómo el empezar antiarrítmicos aquí en fracción de erección reducida también es una recomendación clase 1, ¿ya? Aún así, si nos ponemos a dar antiarrítmicos aquí, después va a bajar la recomendación para hacer la ablación con catéter en este tipo de paciente. Bueno, entonces, en la persistente, básicamente, lo mejor es empezar antiarrítmicos. Eso es lo mejor que hay que hacer. Y si eso no funciona, ahí sí se hace la ablación. ¿Listo? Y en la FA paroxística lo mismo. Lo ideal es empezar antiarrítmicos y si eso no funciona, ahí sí se hace la ablación. Bueno, entonces, reglas para iniciar antiarrítmico a largo plazo, pues para el control de la FA. Entonces,
pues lo primero es que sea el paciente muy sintomático y que todo lo que ya venimos intentando no haya funcionado. Muy importante para minimizar el riesgo proarrítmico, lo que les comenté ahorita, QRS, QT y PR, ¿listo? Pues, pueden tener asociado pues beta bloqueadores los pacientes o calcio antagonistas, y entonces ahí pendientes del PR, además del QT con los clase 3. Entonces sí, siempre estar pendiente de los efectos adversos, por ejemplo, amiodarona en un paciente pulmonar, porque pues la amiodarona tiene mucha afinidad a los lípidos y pues puede generar fibrosis pulmonar. También en paciente tiroideo, mucho cuidado pues con la amiodarona, y eso es como lo principal. Y lo que les comentaba ahorita, de que en pacientes que tengan problemas de conducción atrioventriculares, ya, generalmente es la elección un marcapasos, ¿ya? No control de ritmo con antiarrítmicos. Bueno, entonces, pues, los medicamentos para controlar el ritmo, pues, amiodarona, a largo plazo, ¿no? Flequinida, propafenona, dronedarona y sotalol. Entonces, aquí en este algoritmo, pues, básicamente, pues, estoy mostrando o sea, es el mismo previo, pero como desglosando los medicamentos en cada grupo. Entonces, en el paciente con fracción de eyección reducida, pues yo les comenté que era 1A empezar ablación con catéter, pero que también era 1A empezar el antiarrítmico. Entonces, aquí se usa esa amiodarona porque pues es el que menos efecto proarrítmico tiene en pacientes que tienen una alteración estructural, ¿ya? Aquí, en el paciente que tiene enfermedad arterial coronaria, falla cardíaca, fracción de eyección preservada, enfermedad valvular, aquí da pie a que se metan los otros antiarrítmicos de clase 3, ¿ya? Y si eso no sirve, ablación por catéter. Y en el paciente que, pues, al evaluarse, pues, las comorbilidades y que no tiene, o que tiene, y que no tiene alteración cardíaca estructural, signos mínimos de alteración cardíaca estructural, aquí incluso entra, además de los clase 3, flequinida y propafenona, que son los clase 1. Entonces, estos flequinida y propafenona realmente se evitan en pacientes que tengan alteración cardíaca estructural porque se probaron o sea, hubo un estudio hace rato, pero no recuerdo bien, pues era el estudio como de antiarrítmicos en general, y la flequinida y propafenona disminuían la frecuencia, sí, pero digamos que disminuían las arritmias, pero cuando el paciente se le presentaba una arritmia, esa arritmia era mucho, o sea, era más mortal de lo normal. Entonces, por eso este tipo de medicamentos no se usan en pacientes con alteración cardíaca estructural. Bueno, entonces, no olvidarnos de tratar las comorbilidades, que es la C, y al final, en cuanto a diagnóstico diferencial, entonces, este es un caso de un paciente, pues, al examinar el pulso periférico a un paciente que tenga este electro, ¿qué esperaría? Entonces, pues, aquí la respuesta es un pulso regular con frecuencia normal, porque pues esto es un flotter auricular, y la conducción eléctrica aberrante que se genera en el flotter es distinta a la de la FA, es como un patrón más organizado, pues que sale generalmente alrededor de lo que sería la región del istmo caudal-tricuspidio, pero en un patrón más organizado, ¿ya? Entonces esto da pie a que el pulso sea regular, ¿ya? Entonces aquí la frecuencia de este electro es de 75 y pues los RR vemos que son regulares, a diferencia de este electro, que es de una paciente de 70 años, ingresada al hospital con insuficiencia cardíaca, congestiva de gravedad,
qué se observa en este electro y qué se debe hacer. Bueno, es una paciente que tiene FA. Entonces vean, por ejemplo, acá en D3 estas parecieran ondas de Flotter, pero no, están con diferentes tamaños, los RR están irregulares, entonces pues así como que los diferenciamos y pues van a dar un pulso irregularmente irregular. Listo, entonces pues en conclusiones, pues el manejo de la FA siempre debe hacerse de manera ordenada, ya que pues todo va a depender del riesgo de ACV con el chatbox, la sintomatología, el tiempo que el paciente lleve con la enfermedad y las alteraciones estructurales que tenga, así como las comorbilidades y siempre tener en cuenta las posibles interacciones farmacológicas, que son muchas las interacciones que pueden haber en un paciente con fibrilación auricular. Listo, gracias muchachos. Listo, Bueno, Félix. Entonces, dale, Nico, dale. nada, Félix, pues te queríamos dar las gracias por parte de la Junta Directiva del IMIC. No sé si alguien que esté en la reunión tenga un aporte o preguntas para que le hayan quedado dentro de la charla. Por mi lado quedó muy claro y quiero felicitar al ponente por su gran presentación. Sí, fue muy bien enfocada y digamos que la parte de los casos clínicos pues lo hace un poco más interactivo. Y digamos que yo tenía como dos cositas como para reforzar cuando se da referencia dentro de las venas pulmonares, que es donde se hace la ablación, dentro de los aspectos fisiopatológicos de lo que se ha encontrado en esa desembocadura de las venas pulmonares, es que incluso los canales HCN, que son los que se expresan a nivel del nodo sinusal, que se caracterizan por tener automatismo, están también expresados dentro de estas venas pulmonares y eso es quizá una de las cuales por qué se generan tantos circuitos de reentrada, pues que claro, también dentro de la fisiopatología hay otros mecanismos como el rotor de reentrada, la remodelación atrial, pero ese es quizá uno de los más importantes a nivel de las venas pulmonares. Y además de eso, tener también en cuenta el esquema de peeling de pocket para la reversión de la fibrilación auricular paroxística, que es básicamente pacientes que se les detecta esa arritmia en un monitor o que están en urgencias. El uso de, pues aquí en Colombia lo que tenemos es propafenona. Se les da un esquema ajustado pues a la dosis para ver si en 24 horas hacen reversión y pues tiene una efectividad bastante elevada para estos pacientes que no tienen ni remodelamiento cardíaco ni dilatación auricular. Y ya para finalizar, me parece también importante reforzar que se habla de fibrilación auricular valvular únicamente cuando es una estenosis mitral moderada a severa con compromiso hemodinámico. De resto, si uno tiene una FA, una estenosis mitral, perdón, leve, no es valvular, a no ser que haya o compromiso hemodinámico o sea de moderada a severa. Y además, con referencia a lo de los DOACs, también importante reforzar que no hay estudios cabeza a cabeza que comparen a apixaban, rivaroxaban, edoxaban o dabigatran el uno contra el otro, pues por lo cual básicamente se utiliza bajo las preferencias de uno, tanto por costos como por el que más le gusta al paciente. De resto, pues muy bien revisada el tema. Muchas gracias, Félix. Félix, por mi parte, yo también quería felicitarte. Me parece que tocaste, digamos, la guía actualizada de fibrilación auricular. También unas cositas, pues, muy breves para agregar. Cuando hablas de TSH y T4 libre, eso no es únicamente en fibrilación auricular. Toda taquiarritmia debe enfocarse con prueba tiroidea. De hecho, estos pacientes mayores de 60 años con hipertiroidismo se les conoce como el hipertiroidismo apático. No se vuelven irritables, no presentan diarrea ni manifestaciones como de aumento del gasto energético, pero sí tienen mayor cardiotoxicidad. Entonces hay que tener muy en cuenta la frecuencia cardíaca y la relación con el perfil tiroideo.
Otra cosa, pues importante, es que digamos que en todos los textos se menciona mucho la ablación de la vena pulmonar cuando hay un foco ectópico a este nivel o un circuito de reentrada que si bien representa el 80-90% de los casos de la FA paroxística, pues hay otras fuentes, la vena cava superior, el ligamento de Marshall, y pues también hay que estar pendiente a eso. Y lo último que te quería decir, que también lo tocaste, fue que si bien hay antídotos para estos nuevos anticoagulantes, como el andexanet alfa para Pixaban o el caso del hidaruzumab en el caso de Abigatran, pues digamos que en Colombia no tenemos esa facilidad. Entonces aquí lo que se hace básicamente, pues aprovechando que estos anticoagulantes tienen una vida media relativamente corta, pues obviamente difiriendo la dosis, se logra un efecto pues digamos como de antídoto en caso de que haya una necesidad de urgencia quirúrgica o una hemorragia severa, que la mencionaste también como un efecto adverso atribuido a estos anticoagulantes. De resto, me parece que tuviste pues, una exposición muy completa y abordaste todo. No sé si alguien más quiera decir algo. Listo, entonces muchísimas gracias a todos por su asistencia y nos vemos la próxima semana con la charla de módulo cardiovascular. Félix, muchísimas gracias. Listo, nos vemos. Está bien, gracias. Chao, gracias.